Muy buenos días, Dios te bendiga una vez más. Aquí estamos en un nuevo programa Despertando en su presencia. La paz de Dios sea contigo. Te habla el pastor Fernando Mora. Es un privilegio para mí compartir esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, en mi corazón, para compartirla contigo. Espero que esté siendo de bendición, porque es mi anhelo, mi deseo que sea de bendición para tu vida. Así que te animo, si no te has suscrito a nuestro canal, yo te animo que lo hagas. Suscríbete, comparte este video, porque sé que va a bendecir a muchas personas. Estamos tratando ya hace algunos capítulos una serie titulada Preparados para matar gigantes. Me han estado hablando muchos hermanos, varios hermanos, de qué deben hacer, qué tienen que hacer para prepararse para ser usado por Dios, para llegar a un próximo nivel. Y quiero dejarte esto como introducción de antesala. David no llegó al reinado, David no llegó a ver la gloria de Dios, David no llegó a ver a su propósito cumplido en Dios hasta que no se enfrentó al gigante. Pero no solo se enfrentó, tuvo que vencer al gigante, tuvo que arrancarle la cabeza a Goliat. No olvides algo, los gigantes no solo se enfrentan, los gigantes se destruyen, los gigantes se vencen, se le arrancan la cabeza. ¿Qué gigante, pastor? Problemas, situaciones, desiertos, adversidades, luchas, circunstancias que vienen a atacarnos a nosotros como hijos de Dios para detener el propósito de Dios en nosotros. Entonces, mientras que tú y yo no pasemos el examen, no estemos listos para enfrentar este gigante, olvídate, no vamos a vencer, no vamos a pasar la prueba, no vamos a llegar al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, porque simplemente no estamos listos. David, ante enfrentarse a Goliat, este es el escenario claro. David, ante enfrentarse a Goliat, primero en el secreto mató osos, mató leones, tuvo un tiempo de preparación, fue ungido por el profeta Samuel. Entonces no podemos ir a enfrentar a gigantes si antes en el secreto no nos han ungido, no hemos matado osos, leones, no hemos peleado, no hemos tenido una preparación. Quiero enseñarte otra cosa que viene a mi espíritu. Entonces, a veces queremos reprender demonios, orar por los enfermos, queremos hacer cosas de parte de Dios, y eso es lindo, es bueno, Dios lo quiere, pero necesitamos primero una preparación en casa. Si todavía tu casa tiene anatema, si todavía en tu casa hay pecado, si todavía hay problema en tu matrimonio, no hay unidad en el matrimonio, no hay unidad en la familia, no estás listo para matar gigantes, no estás listo para enfrentarte a aquella circunstancia que Dios quiere para que tú seas de bendición para otro en el mundo espiritual. Entonces Jesús, mira esto, Jesús, antes de ir a sanar los enfermos, Jesús, antes de ir a orar y levantar los muertos y resucitar los muertos y levantar paralíticos, Jesús fue probado en el desierto, tuvo 40 días de ayuno, oración, y fue tentado por el diablo. Tuvo que pasar con éxito esa prueba para luego enfrentarse. Entonces hoy nosotros también tenemos que hacer lo mismo y pasar por lo mismo. Queremos matar gigantes, queremos reprender demonios, echar fuera demonios, sanar enfermos, queremos que Dios nos use, queremos que Dios nos dé ministerio, queremos que Dios nos bendiga financieramente, queremos que Dios haga esto y lo otro en nuestro ministerio, pero todavía no hemos pasado con éxito el examen del desierto, no hemos pasado con éxito la prueba de resistir al diablo para que huya de nosotros, no hemos pasado con éxito aquellas pruebas que Dios nos pone en el camino. ¿Para qué? Para probar nuestro corazón. Recuerda lo que Dios le dijo al pueblo de Israel: les pasé por el desierto para probar lo que había en el corazón de ellos. Entonces Dios va a probar lo que hay en nuestro corazón. Si en el momento de la lucha, de la prueba, no estamos preparados, no pasamos con excelencia bien el examen, Dios nos va a llevar de nuevo al mismo lugar a pasar el examen. Entonces, hoy en el capítulo 3
he estado orando y el Señor ha puesto en mi corazón, porque hay algunas personas que dicen, bueno, pastor, ya la segunda parte, ya me determiné a obedecer a Dios, a quitar el pecado, pero ¿cómo lo hago? Es mi esposo, es mi esposa, es mis hijos, no quieren cambiar, no quieren, he orado y he hablado y no quieren cambiar. Y entonces el Señor ha puesto en mi corazón que le dé una continuidad, una segunda parte a esta parte, a la tercera, darle una continuidad a lo que vimos la semana pasada de quitar el pecado y de obedecer a Dios. Entonces, si lo quieren nombrar, es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Obedece a Dios y quita el pecado, número 2. En la parte 3 de la serie Preparados para Matar Gigantes. Mira bien, hay gente que se pregunta y han preguntado, pastor, sí, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo yo enfrento el pecado? ¿Cómo yo lo quito? ¿Cómo yo no soy partícipe de ello? Mira, el pecado es pecado. Es pecado y bueno o mal, es pecado. No es pecado bueno. Todos los pecados nos separan de Dios. Entonces, hay un versículo que el Señor puso en mi corazón para compartirte. El pecado se corrige. Mira bien, se corrige. Hay que corregirlo con misericordia y verdad. Tenemos que ir a corregir, sea quien sea, que esté en pecado, que esté haciendo las cosas mal, así sea el esposo, así sea la esposa, con hijo, quien sea, líder, quien sea, con misericordia, pero no puedes dejar de corregirlo, porque si tú no lo corriges, te conviertes en partícipe, en cómplice del pecado, y por eso Dios te va a exigir, Dios te va a juzgar a ti por no haber corregido el pecado cuando Dios te dijo que lo hiciera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, si estás enfrentándote a alguien muy cercano, esposo, esposa, hijo, líder, qué sé yo, en tu iglesia, en tu casa, lo primero que tú tienes que evaluar qué está haciendo y hablarle con la palabra y decirle, mira, tú estás en pecado, tú estás haciendo las cosas mal, yo no puedo ser partícipe de eso, en mi casa no puede habitar el pecado, en mi casa no puede haber el pecado. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy peleando una batalla, yo estoy haciendo las cosas bien delante de Dios y no puedo permitir que tú sigas haciendo las cosas mal. Si tú la quieres hacer mal, es problema tuyo, yo no me voy a meter allá tú, pero quiero que sepa que delante de Dios estás descubierto tu pecado y Dios te está llamando a arrepentirte, Dios te está llamando a hacerlo bien, pero dentro de mi casa no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios y hay que respetar la presencia de Dios. En oración, cuando tú lo haces en oración, Dios te va a ayudar, pero hay que corregirlo con misericordia, no enojado, no atacando a la persona, sino en oración con misericordia y verdad. No venir adornando el pecado no se adorna, el pecado es pecado, hay que corregirlo. ¿Sabe por qué? Porque si no lo corrige, mira lo profundo que es el Señor. Le habló literal a Josué en el verso 11 y le dice, Israel ha pecado. Ahí ponle el nombre de la persona. Fulano ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé. Mira cómo Dios fue específico a Josué. Israel ha pecado. Fulano, fulana, el nombre de la persona ha pecado y tú sabes que está pecando y tú no has hecho nada. Tú estás siendo consentidor del pecado, no le has estorbado. Y viene a mi espíritu ahora, mira a los hijos de Elí. Los hijos de Elí dice que eran hombres impíos, no temían a Dios. Y Elí sabía que estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová, en el templo de Jehová. Y Elí seguía dejándolo hacer lo que quería. Elí no los amonestó. Elí no les dijo nada. Hasta que vino un profeta de Dios, un hombre de Dios, y le dijo a Elí, tú no los molestaste, tú no los estorbaste, tú no los corregiste, tú no los disciplinaste, tú dejaste que siguieran cayendo en pecado y cometiendo pecado delante de los ojos de Jehová, delante de todo el pueblo, dentro del templo de Jehová. Entonces por eso viene juicio de Dios a tu casa, viene juicio de Dios a Elí. Y pasó lo que pasó, que en un mismo día murieron los tres. Entonces eso no es lo que queremos. Dios sabe
quién está en pecado, quién está haciendo las cosas mal. Y si tú sabes que tu esposo, tu esposa, tus hijos, el líder, alguien está haciendo las cosas mal, está en pecado y tú lo sabes, tú eres partícipe si tú eres consentidor de eso. Entonces tu mujer de Dios puede decir, bueno, hombre de Dios, mi mujer está en pecado, mi esposo está en pecado y tú no lo corriges, tú vas a ser partícipe. A ti va a venir juicio de Dios también porque tú no has corregido el pecado. Entonces tú tienes que llamar a tu esposo y decir, mira, yo no soy consentidor con el pecado. Yo no sé si tú quieres seguir haciendo las cosas mal, pero a mí tú no me vas a hacer partícipe. Tú estás en pecado y el juicio de Dios, si no te arrepientes, va a venir sobre ti. Entonces tú estás corrigiendo el pecado. Pero no es corregirlo de la boca para afuera y seguir participando. No puede ser partícipe. Mira bien, Jehová le dice a Josué, han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, han hurtado. Mira lo que es hurtar. No le hurte a Jehová. Han mentido. Mira, la mentira es un pecado terrible. Y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Quizás tú dices, Dios mío, no salgo del lugar donde estoy. Hijo, hija de Dios que me ve, no sales del lugar donde estás porque estás siendo consentidor del pecado. Has quebrantado la ley de Dios y Dios es amor, es misericordia, pero también es fuego consumidor. Y Dios ha puesto esto en mi corazón para compartirlo contigo, no para juzgarte, sino para llamarte a la reflexión, para que tú medites dónde estás parado hoy. ¿Dónde estás parada hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu casa fundada hoy? Así que hoy es el día. Dice, por cuanto han venido a ser anatema, yo no estaré más con vosotros. Si no destruyes el anatema que está en medio. Entonces el Señor me dijo, háblale a mi iglesia, destrúyelo. El pecado no se negocia, el pecado no se conversa, el pecado no se trata de convencer, porque aquel que está haciendo lo malo, tú lo tratas de convencer y no va a entender. Se destruye el pecado. Mira bien, no la persona. A la persona no la vamos a destruir, a la persona tenemos que rescatarla, orar por ella. Por eso que tenemos que hacerlo con misericordia y verdad, pero el anatema se destruye. Hay personas que no quieren ser corregidas, hay personas que no quieren ser corregidas del pecado y créeme, Dios va a destruir ese anatema. Pero tú y yo que estamos del lado acá, tú y yo, Pablo dijo, tú y yo que somos espirituales, corregirle con un espíritu de mansedumbre. Y el Señor te llama a la reflexión hoy. No permita el anatema, destrúyelo, sácalo de medio con misericordia y verdad, con compasión, pero a la persona, no al pecado. Al pecado no se le tiene compasión, al pecado se arranca de raíz. Recuerda algo, luego que David venció a Goliat, le arrancó la cabeza. Si tú no matas a Amalek te va a matar a ti. ¿Por qué? Porque Amalek va y cobra fuerza y va a venir por la espalda y te va a atacar. Destrúyelo. El pecado se destruye. Y Dios te está diciendo hoy, ¿quieres prepararte para matar gigantes? Vence el pecado, destrúyelo. Y entonces nos vemos en la próxima con el capítulo 4 o la parte 4 de esta serie. No te lo puedes perder. Yo sé que esta semana Dios ha estado trabajando con tu corazón, con tu espíritu, a levantarte como una guerrera, como un guerrero de Dios, a limpiar, a santificar tu casa, porque lo mejor está por venir. No te olvides, Dios te va a dar recompensa. Dios va a pelear de tu lado, pero no consienta el pecado. No permita el anatema en tu casa. Sácalo y obedece a Dios y Dios te va a recompensar. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima en un nuevo capítulo de Despertando en su Presencia.